¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Aprovecho para ir al ayuntamiento. Me dio mucho gusto verte, Mónica. Igualmente, don Noel. Meche, espera en la cocina. Prefiero que se quede. Está bien. ¿Y bien? ¿Qué me quieres decir? ¿No te duele la herida? Casi no. Siento mucho lo que pasó. Ya sé que tuve la culpa. ¿Qué piensas hacer con la casa? ¿La vas a vender? No. Ojalá pudiera conseguir rápido un comprador. Pero no creo que sea fácil. La vez pasada no se presentó ninguno. Marcelo Romero me dijo que en un mes a más tardar la va a desocupar. De todos modos, el dinero de la renta es tuyo. Se lo puedes pedir. Gracias. Mónica. Vuelve conmigo. Ya no. Mónica. ¿Sabes perfectamente por qué actué de esa manera? Sí, pero ya no deseo volver contigo. ¿Por qué te resistes? Yo sé que sigues queriéndome. Y no seas presuntuoso. Meche, ve a la cocina. No. Eres un autoritario, eres un impositivo y no tienes ningún derecho. Lo nuestro se acabó, ¿qué no entiendes? ¿Vas a casarte con Andrés? No. ¿Por qué? Está bien. Te lo voy a explicar. Sé perfectamente que la culpa no es tuya. Pero desde que te conocí, por varias circunstancias no ha habido paz en mi vida. Y ha llegado el momento en el que quiero vivir tranquila. Entiendo. Y te doy la razón. Pero te prometo Ay, por favor, que... no prometas lo que no puedes cumplir. No dudo que tengas las mejores intenciones. Pero eso no va a ser posible. Si lo dices por Andrés... Ahí lo digo por los dos. No quiero ser el pretexto para que ustedes sigan hostigándose. Podemos irnos lejos. Una vez yo te lo propuse. Me dijiste que la distancia no le impediría a Andrés continuar con su acoso. ¿Es por eso que no quieres regresar conmigo? ¿Porque tienes miedo de que él me siga provocando? Tú también lo provocas.
Lo hiciste el día en que nos encontraste en la calle. Y luego al meterte en su casa de esa manera. Porque necesitaba hablar contigo. Pedirte perdón. Decirte que te quiero más que a mi vida. Mónica, te amo. Ya basta. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Porque no es justo que nos sacrifiquemos por una venganza estúpida. Ya estoy harto de Andrés y de toda su familia. Sí, yo también estoy harta. Pero de los dos. Me echaste de tu lado para no hacerme sufrir. Y ahora que estoy resignada, vuelves a insistir. A atormentarme. Ay, no te atrevas, Juan. Siquiera una vez en tu vida compórtate como un caballero. Nunca lo he sido. Así me quisiste. Eso es. Te quise. Pero ya no. No te creo. Estás temblando. Prepotente. Antipático. Estoy desesperado, Mónica. Te quiero conmigo. Están tocando. Que toquen. Ya sé que me equivoqué contigo. Estoy dispuesto a lo que sea con tal de que me perdones. ¿Nadie en casa? Buenos días. Si vienes a buscar a tu papá, no está. ¿Qué tal, Mariana? Señora, no sabía que estaba aquí. ¿Ya ves? Pero ya me voy. ¿Qué le pasó en el brazo? Nada serio. Gusto en verte. Hasta luego, Juan. Te acompaño. Te lo agradezco, pero mejor no. Si me ven en la calle contigo, podrían imaginarse lo que no es. Con permiso. Mónica. Hasta luego. ¿Tiene razón? Me vas a disculpar, pero tengo cosas que hacer. Por favor. Solo un momento. Prometiste que hablaríamos. Hubiera querido venir ayer mismo, pero pensé que Marcelo podría estar aquí. Me da gusto que hayas logrado convencerlo. Pensé que era lo más sensato. Me dio miedo de que el alejar a Mariana en contra de su voluntad fuera peor. Yo sentí mucho rencor hacia mis padres y tardé en olvidar. Pero si dices que en este momento Mónica y él están hablando, tal vez se reconcilie. De todos modos, Marcelo ya pidió su traslado, así que dentro de poco nos iremos. Y no volveremos a vernos nunca más. Es muy probable que Mariana sí quiera. ¿Y tú? Bueno, me voy. Hasta luego. Seguro que no es verdad. Por mi madre, te lo juro. En ningún momento le dije que tú... Entonces, ¿por qué fuiste a verla? Quería saber si aún te quería. Cuando me dijo que no, entonces... Mariana. Eres muy linda. Tienes todas las cualidades que podrían hacer feliz a un hombre. Pero yo solo te tengo afecto. No te pongas así. Me siento muy incómodo, de veras. Además, yo no soy lo que tú crees.
Tengo muchos defectos. Mi carácter a veces es desagradable. Es verdad. Es bueno y noble. Eso se ve luego, luego. Sé que hice muy mal en hablarte de mis sentimientos. Que fue indebido. Que no tengo vergüenza. Pero no me arrepiento. Porque por lo menos así sabes de que, en caso de que necesites consuelo y olvido, conmigo... No. Nunca digas eso. Ni lo pienses, siquiera. Cuando se quiere de verdad, se da todo. Y se exige todo. Nadie se conforma con un cariño a medias. Y si no se puede conseguir, es mejor renunciar. Mónica, cuando me lo dijeron no podía creerlo. ¿Cómo está, padre? ¿Te lastimaste el brazo? Sí, pero no es nada. ¿Cómo sucedió? ¿Una caída? No. Fue un disparo. No iba dirigido a mí, sino a Juan. Te digo que perdió el poco juicio que le quedaba. ¿Y cuándo le dijo eso? Anoche. Por supuesto que yo me negué. Hasta quiere trabajar, imagínate. Y perdóname si te lo digo, hijo, pero para mí, que tu mamá tiene bastante culpa. ¿Por qué? No nos quiere. ¿Les hizo algo? Bueno, a mí me dijo que no le agradaba que estuviéramos aquí y que de ninguna manera iba a permitir que Mónica se casara contigo. Y lo mismo le dijo a ella. Ven al despacho, por favor. ¿Para qué? Te lo ruego. Siéntate, por favor. Dice mi tía que fuiste poco amable con ella. Y no la trataste como corresponde a un huésped. ¿Yo hice eso? ¿Cuándo? ¿Ya no te acuerdas? Me tachaste de limosnera y de arrimada. ¿Cómo te atreviste, madre? Seguramente Catalina entendió mal. No es verdad. Entendí perfectamente bien. Y no sabes lo humillada que me sentí. Acuérdate que te previne. Estábamos discutiendo y tal vez se me escapó algún comentario impropio. ¿Y cuál era el motivo de la discusión? No recuerdo. Una tontería, seguramente. ¿Tontería? Estábamos hablando de Andrés y de Mónica. Y me dijiste que lo mejor era que ella se regresara con Juan. Bueno, mi hijo sabe perfectamente lo que pienso. Pero te previne que no te metieras. ¡No te lo dije! ¿Está bien? Cometí un error y pido disculpas. Perdóname, prima. Te aseguro que no se volverá a repetir. A mí lo único que me importa es tu felicidad. Y si consideras que con Mónica la vas a encontrar, ¿qué puedo decir? ¿Cuándo formalizamos el compromiso? El problema es que está muy herida y hasta quiere irse de aquí. Hablo con ella y le pido disculpas. Por supuesto que lo harás. Pero frente a mí. Estoy desesperada, padre. Se está aprovechando de su enfermedad para obligarme y no me parece justo. No, no lo es. Y tu mamá hace muy mal en querer imponerte un matrimonio que no deseas. Y hablando de eso, hija, ya sé que se invalidó tu boda civil porque a tu esposo le quitaron el apellido, lo cual estuvo muy mal hecho. Pero también me dijeron que piensas anular los votos hechos ante Dios. Ya recibió la notificación del Arzobispado de México. No, todavía no. Pero creo que deberías pensarlo mejor. Tu esposo aún te quiere, Mónica. A mí me lo dijo. ¿Cuándo? Casi enseguida de haber recuperado su libertad. Vino a preguntar si yo sabía tu dirección en la capital y me contó todo. Reconoció haber cometido un error al obligarte a que te fueras de San Pedro, pero está muy arrepentido.
Sé que anda pretendiendo a una señorita. No lo creo, no. De todos modos, ya no deseo volver con él. Antes que nada, porque no quiero ser el pretexto para que él y Andrés se enfrenten de nuevo. Ya ve usted lo que pasó cuando lo descubrí en la casa. Se odian, padre. Además... ¿Qué cosa? Usted no sabe lo horrible que fue la agonía de mi hermana. Sufrió tanto. Sí, me lo imagino, pobrecita. Ya sé que a veces no se portó bien conmigo, pero fue tan desdichada. Fueron las circunstancias las que la llevaron a hacer lo que hizo. Y no es justo que yo... ¿Es por eso que no quieres volver con tu esposo? Se lo prometí. ¿Jaime? Sí. ¿Pero por qué, hija? Ella me lo suplicó. No, Mónica. Una promesa hecha en esas condiciones no tiene ninguna validez. Es que... quise hacerlo para que se fuera más tranquila y también porque yo tuve la culpa de que muriera. ¿Tú? Sí, hice que se encabritara el caballo. Pero por favor, Mónica, aun suponiendo que así haya sucedido, no puedes sentirte responsable. Es que también deseé su muerte. Y no una, sino varias veces. Sí, eso estuvo muy mal. Nunca se debe desearle daño al prójimo. Pero aún así, ninguno de los motivos que me has mencionado es impedimento suficiente para que te rehúses a volver con tu esposo. Es que no puedo, padre. Hay algo dentro de mí que me dice que no debo. No solo por Aimé, sino también por mi mamá, por Andrés y por el mismo Juan. La felicidad que se finca sobre las desgracias de otros no es verdadera. Y yo tengo mucho miedo de que pasado el arrebato me arrepiente y sea peor. ¿Qué pasó? ¿Los encontraste? Ahí estaban muy tranquilos en el muelle. Pero juran y perjuran que no se llevaban el sombrero. Uno cogió las botas, pero me pidió permiso. Además, yo los vi cuando se fueron. Ninguno llevaba el sombrero. ¿Y entonces? No sé. A lo mejor durante la pelea rodó por algún lado y cualquiera pudo haberlo tomado. Hay que buscarlo como de lugar. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pero qué te pasó? Me robaron la carta. ¿Quién? Unos desgraciados. ¿Pero los viste? ¿Quiénes fueron? Lárgate y déjame en paz. Que solo me tiene afecto. Seguro que alguna brujería tuvo que haberle hecho la señorita Mónica para tenerlo así. También la pobrecita de mi niña y me sufrió mucho por su culpa. Y quiere que le diga una cosa. Ella espantó al caballo. Y a lo mejor lo hizo adrede. No digas eso. ¿Por qué no? Si es la puritita verdad. Ella misma me lo contó. ¿La señora Mónica? Sí. Por eso usted no se deje, niña. Dígale a su papacito que la ayude. O haga lo que hacía la niña Aimé. ¿Qué hacía? Se ponía muy mona y lo iba a buscar por las noches. No, nunca me atrevería. ¿Usted quiere casarse con él, sí o no? Pues sí, pero... Pues entonces no sea tonta. Comprométalo.
qué se bautista aquí? Emborrachándose, porque le quitaron la carta. Fue usted, ¿no? No. Me dijo que lo asaltaron y se la robaron. Andrés te quitó la carta. No, no fue él, sino unos desgraciados. Anoche. ¿Eh? Pero siquiera me queda el gusto de que ni tú ni él la van a tener. Seguro que la llevabas. Siempre me he traído cargando. ¿Y a ti quién te habló de la carta de don Francisco? ¿Doña Sofía? Ella tuvo la culpa. Maldita. ¿Sabes quién te asaltó? Esos desgraciados pagados por mi patrón. Entonces, ¿por qué dices que Andrés no tiene la carta? Se la llevaron ellos. ¿Qué no entiendes? Además, ¿a ti qué te importa? Lárgate de aquí. ¿Qué pasó? Anoche Alberto se nos adelantó con unos tipos. Fueron ellos quienes lo golpearon. Entonces, don Andrés ya sabe que en el sobre no hay nada. No creo. Insiste en que se lo llevaron los asaltantes. ¿A poco? Se me hace muy extraño. Según el tuerto que vio todo, Alberto estaba con esa gente. Francamente no creo que se lo hayan birlado bajo su nariz. A lo mejor don Alberto se quedó con él. ¿Para qué? No sé, vaya usted a saber. Pero sea quien sea, el que lo tenga, a estas horas ya sabe que adentro solo había un papel en blanco. ¿Y si se lo reclaman a Bautista? Luego va a pensar que fui yo. Dame la carta, entonces. Te vas a evitar muchas dificultades. Pero usted prometió que le iba a quitar el sobre Bautista para sacarme del problema. Y un trato es un trato. El primero en romper el trato fuiste tú, al estar insistiendo con el hijo de Azucena. Pues sí, pero tampoco usted está cumpliendo. Sin embargo, yo estoy dispuesto a pasar por alto lo del sobre. Y se lo cambio por el chamaco. Estás jalando demasiado la cuerda. Se puede reventar. Mire, señor Juan del Diablo, para que no se le metan ideas equivocadas en la cabeza, quiero que sepa que esa carta no la tengo yo, sino que se la di a guardar a un hombre muy respetable. No debe ser tan respetable si se prestó a una canallada como esa. Él no sabe de qué se trata. Pues permíteme decirte que cometiste un error. Porque si se le ocurre leerla, las cosas no... Le aseguro que es incapaz de cometer algo indebido. Además, él cree que se trata de otra cosa. Y para su información, le pedí que en caso de que yo muriera, se la entregara al señor Andrés de Alcázar. Está bien. Pase, Mónica. Gracias. ¿Cómo está su brazo? Mejor. Siéntese, por favor. Gracias. Estoy a sus órdenes. Quiero informarle que siempre sí acepté la casa que me ofreció Juan. Aún no tengo las escrituras, pero ya firmé la cesión. Está bien. Supongo entonces que a usted le corresponde el dinero del alquiler. Así es. Aquí lo tiene. Gracias. ¿Y Andrés está al tanto de su decisión? No. Bueno, tarde o temprano usted se va a enterar, así que mejor se lo digo de una vez. Acepté la casa porque con el alquiler puedo rentar una habitación pequeña y todavía me sobraría para mis necesidades más apremiantes.
Y pienso pedirle a las religiosas que me recomienden para hacer trabajos de costura y de bordados. Pero quiere decir que usted y su madre no poseen... No estoy hablando de mi mamá, sino de mí. Tiene intenciones de vivir sola. Sí. Pero... ¿y su compromiso con Andrés? ¿Quién le dijo eso? ¿El mismo? No estoy comprometida ni pienso volverme a casar. Precisamente por eso me voy de casa de mi madrina. Porque Andrés insiste. Y también insiste mi mamá y la verdad no he encontrado otra solución. No me diga que piense usted volver con el que fue su esposo. Tampoco. Verá usted, Marcelo. Mi mamá se ha empecinado en que me case con Andrés, pero yo no quiero. Le supliqué para que nos fuéramos y se ha negado rotundamente. Ella me da mucha pena decirlo, pero se está aprovechando de su delicada salud para obligarme. Hasta la amenacé con irme yo sola. Pero como sabe que no tengo medios para vivir, no me creyó. Y con esta decisión que he tomado, seguramente se verá obligada a seguirme. Entonces, permítame ofrecerle mi casa, que además es suya. Amanda y yo estaríamos encantados de tenerla como huésped. Se lo agradezco, pero no. También mi prima Dolores me ofreció vivir con ella y mi tía en la capital. Pero eso no solucionaría el problema. Además, para serle sincera, es más agradable vivir en un lugar que aunque sea pequeñito, pero sea propio. Me da mucha pena su situación, Mónica. ¿Quiere que hable con su madre? No, gracias. No creo que sirva de nada. Bueno, me retiro. De todos modos, si quiere usted poner en venta la casa, puede hacerlo desde hoy. Ya solicité mi traslado y es muy probable que a finales de mes nos vayamos. ¿Se van de San Pedro? ¿Todos? Pues sí. ¿Por qué me lo pregunta? No, por nada. Por favor. Si está enterada de que el que fue su esposo tiene algunas intenciones con Mariana... Yo no sé nada. Y perdóname, pero ya me tengo que ir. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A usted. No, señor, mi tío no ha regresado. ¿Cómo pretendes que vuelva si lo corriste? ¿Y mi mamá? No está. Hace un rato que salió. ¿Con quién? Sola. ¿Tampoco la señora Mónica ha vuelto? Si no entro ahorita que fui a buscar a mi tío. Está bien, Juanita. Gracias. Con permiso. Cometimos un error muy grande. Hubiera sido mucho mejor que esa infeliz se quedara con ella. Si el sombrero lo recogió algún desarrapado, que es lo más seguro, es muy probable que la carta se quede ahí años en el forro. Y localizar a quien lo tiene es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y si me caso con Mónica y luego aparece la carta? Tú no tendrías la culpa. Pero tampoco quiero que ese bastardo vuelva a llevar mi apellido. ¿Qué podemos hacer? Tuvimos mala suerte. Tú eres el de la mala suerte. Todo te sale mal. ¿Qué le pasa? ¿Está de malas? Mal de amores. No me digas. Volvió a insistir con Mónica sobre el compromiso y ella se negó. Pero supongo que ya lo sabes. Te juro que no. ¿Y por qué no saliste con ella? Se fue temprano a la iglesia y la verdad me dio flojera. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? ¿Ya quieres que me vaya? No. Solo quiero saberlo para ver si me alcanzan los días para convencerte que soy el esposo ideal para ti. Te da risa. Es que nunca antes había escuchado a un caballero declararse de esa manera. Bueno, ¿y qué me respondes? Es decir, ¿de cuánto tiempo dispongo? Pues no sé, 1 o 2 semanas. ¿Y no podrías adelantarme algo? Primero tienes que convencerme de que realmente te interesas por mi persona y no solo por mi dinero. ¿Qué diría tu madre si pidiera tu mano? No lo sé, pero si yo acepto, encargaría varias misas de agradecimiento. Todos los días le ruega a Dios que me case.
Buenos días. Buenos días. Vengo a ver el cuarto. ¿Cómo no pasa? Gracias. Por aquí. Pasa. El cuarto de baño está al fondo en el pasillo. Y para los alimentos, puedes usar mi cocina. Muchas gracias. Por supuesto, mira que si necesitas una cama para tu mamá, pues podemos ver cómo la acomodamos. No, gracias. Me mudaré yo sola. ¿Te gusta? Sí. Me parece bien. ¿Cuándo piensas ocuparlo? Tal vez hoy mismo. Qué bueno. Pásale, pásale. Gracias.